Buenos días a todos. Gracias de nuevo, Pedro, por esta iniciativa. Quiero mandar un saludo a mi compañera Marta Gómez, que se suponía que iba a participar en este caso, pero por circunstancias de la vida pues no ha podido estar aquí. Pero tenemos a dos estupendos dos copistas, la doctora María Muñoz y el doctor Francisco Javier Zozaya. Se trata de un caso de acalasia tipo 2. Es un varón de 74 años. Es una acalasia típica, naïf, no tratada con cirugía o con grandes tratamientos previos. Se trata de un esófago dilatado con residuo de comida, las gastroscopias previas, con una manometría típica con el IRP elevado, etcétera, que todos conocéis. Hay algo manométricos, no grandes antecedentes de interés, pero bueno, tiene 74 años, un esófago dilatado. Entonces, la dificultad, pues es eso. Bueno, la anestesia, que no haya ninguna complicación, hacer una inducción rápida. Esto hay que coordinarse muy bien con los anestesistas, que tienen que estar acostumbrados a este tipo de pacientes. Ver las angulaciones, que nos pueden incrementar la dificultad. La fibrosis puede haber o puede no haber, ¿vale? Pese a que haya tratamientos y no tratamientos. Hemos estado comentando un caso con Alberto Herreros, de una chica joven con fibrosis masiva. A veces es un hallazgo que no tiene nada que ver con los tratamientos previos. En general, el abordaje que más se utiliza es el posterior, pero cualquier de los dos está bien. Si vas por el abordaje posterior, es perfecto intentar identificar las fibras oblicuas, las slim fibers, y los vasos perforantes para poder irnos a la derecha y, en teoría, evitar algo el reflujo, que esto no está totalmente demostrado, ¿no? Vamos a utilizar endoscopios de Olympus de la serie 1500, un capuchón recto que nos da más espacio, pero esto también es cuestión de preferencias. La SG300 como unidad electroquirúrgica, el bisturí, el Triangle Knife con inyección de gelafundina e índigo. Cerraremos con clic retentia. CO2 pues también es obligatorio. No se os ocurra hacer un POEM sin CO2, y luego también revisar, porque ahora con las torres táctiles es muy fácil que alguien le haya tocado la pantalla sin querer, y a veces tenemos el aire activo, ¿eh? Tendremos una cámara por si acaso, pero en la mayoría de los procedimientos puede que no sea necesaria, y otro tipo de endoscopios, pues por si hubiera un sangrado, para aspirar sangre. Eh, Ahora se está intentando minimizar tanto el túnel que produce denervación como las zonas de corte, ¿vale? Entonces, con llegar a hacer una miotomía de 4 en esófago más 2 en estómago, de 2,5 es suficiente, ¿vale? También minimizar los puntos de entrada para luego poder cerrar normalmente con 4 clips, ¿no? Ya os digo, muy importante monitorizar bien al paciente, coordinarse con los anestesistas, un tiempo esperado en torno a 1 hora, más o menos, si no hay ninguna. Ver bien el esófago previo, dejarlo limpio, sin contenido. Ya os digo los condicionantes de la miotomía. Si podéis empezar al menos selectivo y luego terminar la selectiva, o ya decidir. Tampoco hay mucha evidencia al respecto. Y si podemos proteger las líneas, las fibras oblicuas. Si tuviéramos una mucosotomía accidental, pues hay que cerrar, pero es mejor continuar para que no tener los clips por ahí, si vemos que no se rasga, y cerrar al final. En el caso de que sea un procedimiento complejo, pues se puede dar contraste oral o con escáner o sin escáner. Y tener siempre, pues, tenemos que trabajar en sitios donde tengamos material suficiente de cierres, equipo quirúrgico por si fuera necesario, que normalmente no lo es, ¿vale? Estos pacientes pueden tomar líquidos el mismo día, y luego una dieta triturada o turmis, como le llaméis, pues al menos 7 días para que no se vayan los clips. Y nada más, espero que el caso vaya bien y que lo hagamos entre todos. Venga, un abrazo y nos vemos. Bueno, vamos a ver si tenemos ya Hola. línea. Hola. Hola, en la sala, ¿nos escucháis? Sí, os escuchamos. ¿Qué tal? Muy bien. Poner aquí. ¿Nos oís? Sí, ya se ha presentado el caso. Sí, lo hemos escuchado.
Eduardo ha dado una Perfecto. explicación extensa, así que a lo mejor os podemos contar poquito ahora. Como sabéis, es una calasia tipo 2 en un paciente que no ha sido previamente tratado, así que esperamos hacer un abordaje posterior y no encontrar demasiadas complicaciones. Como ya sabéis, él es Franzo Zaya, yo soy María Muñoz y estamos con un equipazo. Rosa, Ana, las enfermeras, Pablo, el anestesista y luego pues todo el equipo de servicio de Pedro Rosón. Vamos a hacer algunos cambios respecto a lo que ha presentado Eduardo. Vamos a utilizar un 1100 y en el caso a Fran le gusta más el capuchón cónico, o sea que está trabajando con un cónico, y tampoco la inyección la hace con Gelaspan, la hace con suero fisiológico. Os voy a enseñar porque el tema de la coloración azul a mí me ha sorprendido un poco, pero a él le gusta trabajar así y hay mucha gente que le gusta así más clarito. No sé si lo veis. Y nada, Fran, te doy paso para que cuentes si quieres. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, María, por la presentación y encantado de compartir el caso contigo. Yo también. En primer lugar, quería sumarme a las palabras de Eduardo y pues mandarle un beso muy fuerte y un abrazo a la doctora Marta Gómez, que nos encantaría que estuviese aquí con nosotros y que la esperamos en futuros cursos. Y nada, centrándonos un poco en el caso, bueno, pues ya está todo presentado, pero bueno, ahora ya el tubo pasa con algo más de facilidad, pero cuando hemos entrado la primera vez se notaba que tenía pues, mucha tensión, una resistencia elástica al paso del endoscopio bastante significativa. Nos hemos tenido que ayudar con agua, instilando agua pues para ayudar a abrir, y eso que vamos con un capuchón cónico que, como ha dicho María, yo uso un capuchón cónico, veis como ahí sangra incluso un poquito al roce, vamos a intentar tocarlo poco. Uso el capuchón cónico porque me parece que de esta manera la entrada al túnel pues, es un poco menos traumática. Probablemente esto va a gustos y a manos de cada uno. Como se ha comentado, pues la idea sería no hacer una miotomía larga, porque ya no están indicadas esas miotomías largas. El CAR ya estaría situado a 38 centímetros, entonces el túnel lo vamos a empezar pues, en torno a 31-32 centímetros, que sería aproximadamente por aquí. Una cosa importante es elegir bien el sitio donde lo vamos a hacer, no solo pensando en cómo vamos a entrar, sino también cómo vamos a cerrar. Siempre que tengamos un poquito de efecto valle, pero hacia arriba y no hacia abajo, porque si no, tanto la entrada va a ser mucho más difícil y el cierre también. Entonces, bueno, si me pasáis ya la aguja, porfa. El plan es hacer una miotomía corta, unos 4 centímetros esofágicos. Me vengo yo por otro lado, yo creo. Sí. Vale, María. Sí, lo veo bien, sí. Una miotomía corta, unos 4 centímetros y luego a partir del cardiac unos 2 centímetros. Vale. Vas a hacer una cara posterior. Sí, vamos por cara posterior. Para ayudarte a ¿Inyecta? a veces de los cuerpos ¿Inyecta? que se puede. ¿Inyecta? Se puede ver, sí, por la columna. Inyecta, 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 inyecta. ¿Cuánto vamos? ¿Mete uno más? Vale, ahora me gusta más. Para, guarda. Vale, pues vamos a por el bisturí. Frank, ¿por qué te gusta el suero fisiológico en vez del gel? Es una manía un poco tonta, pero me da la sensación que el Gelaspan en el esófago, a la hora de hacer el POEN, me hace como mucha burbujilla. Probablemente sea también porque yo normalmente utilizo el bisturí de Herbe con el sistema de hidrodisección y bueno, a veces la presión de la hidrodisección es mayor, eso mismo también genera burbujas, entonces bueno, pues tiendo a usar suero. Nosotros estamos en una sala con el equipo de Olympus, tanto la torre de electrobisturí como los materiales. Vamos a utilizar un triangle knife, los clips de retentia, probablemente de 12 milímetros para el cierre. Y poco más. Ahí veis el triangle, tiene como, no sé, son 4,5 milímetros de longitud en lo que es el bisturí. Y como veis la punta, tiene su nombre pues porque parece que es un triángulo, ¿no? Eso es. Lo que sientes no en la No os oímos en la sala, sale entrecortado. ahora
¿Estás hablando, Alberto? No os oís bien. No, nos oímos. Entrecortado. A ver. Yo con el audio, supongo. Si nos oís algo, Sí, ahora sí. lo que comentaba Fran es el agua, el acúmulo de agua que a veces puedes tener, ¿no? En esta posición que te dificulte. Sí, efectivamente, como está pasando ahora un poquito. Es más, vamos a En algunas intentar ocasiones aspirarlo un poquito. puede ayudar el inclinar un poco Al paciente. al paciente en la camilla. Yo Sí. Sí. trato de bajar algo la cabecera Un pelín del vamos a paciente esperar ahora. y, No, vamos a y esperar. a veces liberas el líquido, va hacia dado que el paciente está intubado, que es algo que a lo mejor nos ha comentado, pero que es una condición Ah, sí, sine tenéis qua non razón. para hacer POEM. Importantísimo. em, Eso y el El carbónico que... inclinar la camilla, bajar la cabecera, a veces libera ese líquido que va hacia el esófago proximal. Veis que Fran está haciendo la mucosotomía, está haciendo la incisión y ahora está aplicando coagulación en los laterales, está haciendo coagulación Sí, con spray. vamos a inclinar un poquito la cabeza. Se está utilizando una fuente SG300 de Olympus A ver si así se con nos 40 de acumula potencia y efecto 2. la camilla entra un pelín. Y lo que está haciendo es el trimming de la propia mucosotomía. Vale, y ahora me la subes toda un poco para arriba, por favor. Vale, saca punta. No nos estamos oyendo, Fran. Ahora. ¿No nos oís? Ah, vale, no, es que no estabas hablando, perdona. Sí, ahí estamos bien. En una mucosa Claro, esto espesa. que estás haciendo ahora, el abrir los laterales, profundizar la incisión de la submucosa y abrir los laterales para habilitar la entrada del endoscopio. Hay veces que la entrada es un poquito complicada. Lo que se indica es que la muco de entrada no sobrepase los 2 centímetros porque luego tienes que hacer el cierre. Entonces muchas veces, bueno, hay que ampliar, hacer un poquito de trimming para ampliar ahí el campo e intentar meterte con el capuchón. Al estar con cónico hay veces que es más sencillo. Y nada, yo creo que va a entrar en breves. Y luego los sangrados del inicio también hay veces que pueden limitarte un poquito. Vale, vamos a abrir un poquito más porque aquí la tenemos. Se nos ha quedado esta. Si veis esa pequeña fibra. Un poquito ahí superficial, ¿no? Sí. Es verdad que es un paciente que creo que debe estar bastante afectado clínicamente, aunque la mucosa esofágica no está muy patológica. Había mucho resto semilíquido que hemos tenido que estar aspirando antes de entrar en directo. Estáis utilizando un modelo de un Triangle Knife J con capacidad de inyección, ¿no? Que estamos viendo por las imágenes, que está conectado. Sí. Que a veces se puede intentar hacer un poco más de inyección, a ver si te eleva los laterales y te lo facilita un poco. Pero sí es verdad que estás siendo un pelín más complicado. Ahí está, casi. El espacio, ¿no? Estáis casi. Casi. Saca punta, perdón. Muchas veces el agua también ayuda un poquito en la entrada. Vale, guarda otra vez. Me está molestando el agua esta todo el rato. No sé si es porque el capuchón tiene... Vamos, yo hay veces que tardo más en entrar que en el propio túnel, ¿eh? Venga, pues ahí estamos. Ahí está. Vamos a echarnos un poquito de agua. Vale, saca punta. Vamos a inyectar.
Tiene mucho vasito, Sí. ¿verdad? Ahí, sí. Posiblemente estás ahora justo en el punto en el que sigues haciendo presión, todavía no tienes ese espacio visual Sí. de su mucosa que te gustaría, tienes que ir eso. Va aplicando con la superficie externa del triángulo, poco a poco. Está con spray. Los settings los veis, ¿verdad? Está la cámara. Sí, lo estamos viendo, sí. Vale. Pulse Cut Slow 83 y Spray Exacto. Cut Y con 42. Sí. No veo, ¿eh? Vamos a abrirnos un poquito más de la entrada aquí. Estamos un poco incómodos por la cantidad de líquido que nos viene encima, pero bueno. Voy a aspirarlo un poquito a boca al paciente. Bueno, y como se ha comentado antes, es un procedimiento que sí o sí hay que intubar al enfermo. Se queda ingresado, en este caso no sé cuánto lo dejáis, 48 horas o más, 48 horas. Se le deja en absoluta y luego si vemos que no hay ningún tipo de complicación, pues empezaría con dieta líquida y después progresando a triturada. Estos pacientes notan una mejoría brutal después del procedimiento. Es verdad que suelen tener dolor, pero respecto a la disfagia y todo eso, la verdad que es muy llamativo lo aliviados que se sienten. Fran, Y estábamos luego hemos- comentando... Perdón, sigue María. No, comentar, porque hemos estado hablando nosotros antes del tema del antifúngico, que sigue habiendo debate, por lo menos en otros cursos que yo he ido, y que si ponemos o no ponemos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital no lo ponemos por sistema. Fran me ha comentado que tampoco. No sé vosotros o en la sala qué hacéis con este tema. Yo, hablando en nuestro caso, no lo hacemos sistemáticamente, exclusivamente lo reservamos para casos de acalasia muy evolucionada con inflamación crónica, Qué incómodo que estoy con incluso a el- veces requieren ingreso previo y nutrición parenteral. Raramente, por sistema no. Ok. No sé el Sí, resto yo creo que sí. en la sala si alguien quiere hacer algún La boca. comentario al respecto. No, espera, Es verdad que no hay sí. evidencia alguna, esto puramente empírico, no Exacto. cuando se hace, pero bueno, sí que lo hemos hecho porque es verdad que no pocas veces encontramos infección sobreañadida cuando hacemos la evaluación de esos pacientes que tienen retención continua de alimento. Alejandra, Alberto, vamos Eh, mientras iba a vamos decirte, el túnel, Fran, vamos a hacer... que a lo mejor puede mejorar el reducir un poco de distensión aérea e intentar inyectar un poco en la submucosa. Sí. No sé si incluso con la aguja que te El puede ayudar un planito poco ahí. a elevar eso Ahí, ese planito. y abrirte el espacio submucoso. Sí, Porque abrirnos es verdad aquí. que la posibilidad está siendo difícil, con mucha tensión. Le está costando inyectar ahí. El problema que tenemos... Alejandra, Alberto, ¿me escucháis? Con este tipo de bisturí es hacer la inyección en zonas escucháis? difíciles que sea efectiva, Para inyectar, guarda el por la forma de salida del chorro y la longitud del bisturí. Alejandra, Alberto, vamos a cambiar al caso de Francisco Valdá, que ya lo tenemos preparado, y dejamos a Fran haciendo el túnel y ahora conectamos con ella otra vez. Vale, saca ahí. Muy bien. Vale. Ahí va. Ok. Fran, Sí. ¿nos oyes? Sí, después de bastante sufrimiento, como habéis visto, ahí la submucosa quedaba muy adherida, parecía que tenía mucha fibrosis. Hemos decidido cambiar, tengo la gran suerte de estar acompañado de tanto de María como de Hugo, que valorando un poco, esta era la primera incisión, que ya veis que se desgarraba la muscular, entonces hemos decidido venirnos un poquito más hacia las 3 y ya irnos rectificando progresivamente. Entonces, estamos ya trabajando dentro en el túnel, intentando buscar otra vez cara posterior, que como dice Hugo, pues tenemos que buscar un poquito pues dónde hace el decúbito el agua para que nos oriente, porque si no, cuando entramos con una incisión por un sitio que no es el habitual, lo que nos puede llevar es a perdernos un poco dentro del túnel. Estamos intentando ir todo el rato un poquito hacia la derecha
Y como veis, estamos trabajando todo el rato en modo sonda, pues porque, bueno, a mí me gusta el modo sonda y luego creo que en este caso, que justamente nos encontramos bastante fibrosis y así, Inestable. estás muy inestable, te permite ser un poquito más preciso en el manejo que haces. No sé cómo lo veis vosotros, chicos. Sí, María. Primero, el solventar la dificultad que tenías con la técnica de doble túnel o de acceso alternativo, estupendo, porque es verdad que casi más importante que hacer un procedimiento es saber cómo enfrentarte a lo inesperado o a las dificultades. Exacto. Y esta era una de ellas. Y con respecto al uso en modo sonda, acertado, porque tienes una visión relativamente corta. El bisturí es demasiado largo cuando se proyecta, es fantástico en su forma triangular, pero es demasiado largo y de esta manera tú puedes ir haciendo una apertura hasta que alcances un espacio. O sea que muy bien, dependiendo del bisturí también hay posibilidad de, si es un bisturí corto, utilizas solo la punta cuando estás en sitios difíciles, hacer tip. O sea que... Sí, se han pensado varias estrategias, porque hemos hablado del abordaje anterior, que también puede pasar si no tenemos una entrada fácil. Hemos hablado también de hacerlo más lateral y hacer una incisión transversal. Y finalmente, pues lo que ha hecho ha sido la incisión al mismo nivel, porque si no se quedaba todo un túnel muy corto. Y luego ha podido entrar. Hemos cambiado también del suero fisiológico al gelaspam. Y la verdad que, vamos, en el momento que ha abierto se ha visto claramente que ya iba a haber campo y ya ha cambiado completamente la historia. Esto está bien en los casos en directo porque esto en teoría era una calasia tipo 2 no tratada, que es de las que decimos, ay, qué bien, esta no me va a dar mucho problema, y la entrada ha sido el problema. O sea que se aprende bastante con estas dificultades. Y como dice Fran, teníamos aquí a Hugo, que bueno, que ya sabéis que es un maestro, así que hemos solventado el problema. Pero bueno, poquito a poco vamos ya avanzando en el túnel. Que bueno, los Ya túneles, está. yo simplemente una cosa de cuando, que creo que se puede usar para toda la endoscopia del tercer espacio, es intentar seguir siempre un orden. Es decir, no empiezo a cortar por aquí y me voy por allí, no. Oye, si queréis hacerlo en una dirección que sea todo el rato la misma, te va a ayudar a ir más rápido, creo yo. Y luego te va a ayudar a mantener unas pautas que cuando el caso se ponga difícil también eso va a hacer que lo puedas orientar mejor y no estés totalmente perdido. Esto igual en el POEM pasa menos, pero en la disección pasa muy a menudo. No, espera, que estoy más cómodo aquí, cambio aquí. No, acabas abriendo por 7 sitios diferentes y acabas teniendo una lesión que cambia totalmente de lo que era inicialmente, también por las decisiones, por la estrategia mal tomada. Sí. La estrategia yo creo que es la clave en el tercer espacio. Tener muy, muy clara la estrategia A, la B y la C y seguirlo. Estás muy cerquita del cardias ya, ¿eh? ¿No? Porque Sí, ya... sí, yo creo que aquí incluso vemos una de las arterias penetrantes, si os fijáis. Vamos a hacerlo inyectando agua. Y los vasitos en empalizada, yo he visto algunos ya, me parece. Que intentaremos pasar a la derecha. No sé cómo lo veis. Hugo también, María. Vamos a intentar ir por encima del vaso, no tocarlo. Tampoco hay evidencia de que tratar ese vaso cambie demasiado. Evitarlo, ¿no? Si se puede, mejor evitarlo. Se puede evitar, pero bueno. Y si lo tenemos, pues también tenemos coagras, pero o sea que tenemos soluciones. Muy importante a veces no solo ir avanzando, sino también abrirse un poco túnel para estar cómodo y poco más en ese sentido. A mí lo que me gusta del POEM es que es muy, muy reproducible en general. Bueno, ya veis que justamente este no ha sido el más reproducible del mundo, pero bueno, sí. Sí, hombre, si haces disección, la verdad que te frustras más con la disección que con el POEM. Lo que pasa es que es verdad que las complicaciones del POEM, a nosotros el mediastino, pues muchas gracias no nos hace. A Pedro Rosón sí, pero a nosotros no. Entonces, las complicaciones a mí por lo menos son las que más me preocupan. O sea, yo sigo estando más tensa en un POEM que en una disección. Yo no. Y ¿sabes? No sé, cada uno... Sí, ahí cada uno, las taras de cada uno, ¿verdad?
Fran, lo que has comentado, así un poco de pasada, pero que creo que es importante también para la audiencia, la regularidad y ser sistemático en la apertura. A veces, no pocas veces ocurre que haciendo la tonización del túnel realmente se coge una visión tunelizada, se va entrando en pico y luego uno observa cómo en la retirada y en la apertura del espacio para moverse y para hacer la miotomía tiene uno dificultades. O sea que es un buen apunte el pensar luego cómo te vas a mover por el túnel, que no te encuentres en una punta de lanza que no sea fácil mover el endoscopio. Eso es. Soy Alejandra, que estaba pensando en que como había entrado y estaba ahí rectificando el tubo para iros para la cara posterior, ¿no? Eso Y es. luego a la hora de hacer la miotomía también vaya a tener, bueno, se va a quedar mucho más baja. Pero, y otra cosa que estoy viendo es que normalmente yo cuando he hecho el point con Pedro detrás, él siempre insiste en que vayamos muy pegado a la muscular. De hecho, se dan toques y eso, pues, en contra de lo que pasa, ¿no? En la disección en otros sitios, pues podemos hacerlo, ¿no? Podemos ir dando toque a la muscular, sobre todo cuando hemos avanzado en el túnel, que no pasa nada, y que tenemos la seguridad de que vamos a preservar la mucosa, ¿no? Que es lo importante. Claro, porque la mucosotomía inadvertida también es un problema, sobre todo muchas veces si trabajas con spray, que el spray da los fogonazos, vas mucho más rápido en el túnel, pero puedes dañar la mucosa. Y luego es importante que se revise todo el trayecto esofágico para, precisamente porque esos daños blanquecitos puede ser una perforación diferida. Está ahí el vasito que... Estamos intentando dejarlo a ese lateral. Para ello, pues lo que decimos, tenemos que intentar abrirnos un poquito más aquí. No dudéis en inyectar mucho, sobre todo cuando estáis cerca de cardias, para no perder la referencia bien, porque ya sabéis que ahí la submucosa se cierra mucho. No siempre, pero tiende a cerrarse. ¿Tú ya has notado la tensión del tubo? Cuando pasas Sí. cardia, de repente notas que Eso hay es. una tensión. Eso es. Yo creo que ya aquí ya estamos en la vertiente gástrica. Sí que es cierto que no va a ser tan visual como otras veces, porque como nos hemos tenido que ir rectificando, casi estamos yendo nosotros en dirección de las fibras oblicuas, anatómicamente, eso es. Sí. María, y aparte de por la distancia a la que estáis y que veáis los vasos en empalizada, ¿no? y la presión del tubo, ¿miráis de otra forma también que estéis en el sitio correcto para empezar a hacer la miotomía? Como, no sé, la técnica del doble tubo, ¿no? Para ver la Sí, luz por retro. Lo hemos hablado. A Fran le gusta ver el azul en la retro y luego el signo del surco, que lo describió también nuestro compañero Hugo. Y creo que es lo que hacen, ¿no? Eso es. Exactamente. Sí. Hay gente que hace lo del doble tubo. A mí el doble tubo no me gusta porque me parece muy agresivo, rozan los dos tubos. Y luego, bueno, la anatomía de, pues eso, los vasos en empalizada, luego de repente se abre el campo y notas que ya estás en estómago, porque se notan como burbujitas. Si os fijáis, vasos... ay, perdón, María. No, Simplemente quería deciros que aquí ya se ha abierto mucho la submucosa otra vez, y ya estamos a 40 centímetros. Vamos a ampliar un pelín más el túnel, simplemente para que luego cuando estemos para la miotomía estemos cómodos. No sé si... Tenemos 2 minutos aún, vale. Pues terminaremos el túnel ahora. Y luego nos pondremos ya con la miotomía. Y nos pondremos con la miotomía, eso, como dice María. Si os fijáis, como hemos entrado en una posición que no es la que nos gustaría, tenemos todo el rato que andar rectificando el tubo. Vamos a echar un poquito de agua. Ahí en ese espacio en ese espacio, Fran, ¿no te encuentras ya cómodo para sacar el bisturí y tener un poco más de control? ¿O puede ser, pero se me ha apretado tanto el culo al principio que estoy yendo cómodo así. Ya no la vamos a liar. Vale. Ay, Dios mío. Pero sí, tienes toda la razón, Alberto. Lo que pasa es que, bueno, como estamos yendo bien, yo creo que voy a continuar. Sí que es cierto que yo antes el triángulo era el bisturí que usaba, ahora no, entonces, bueno, pues también, si así estoy viendo que voy bien, pues me siento con algo más de seguridad. Creo que es también importante en ese sentido
saber adaptarse, ¿no?, a lo que te va marcando el caso. Vale, vamos a pasar a la sala de Francisco Baldaque para ver cómo va su caso de esófago. ¿Lo tiene avanzado? Yo pienso que aquí... Vale. Yo creo que está ya, ¿no? ¿No en rojo? ¿Estamos aquí? ¿Hola? ¿Qué tal? Adelante. ¿Nos oís? Sí. Vale. Bueno. Venga, Fran, cuéntanos. Comenta, María. Bueno, pues hemos terminado ya el túnel. Aquí estamos ya en la vertiente gástrica. Igual no tenemos tantos marcadores anatómicos para darnos cuenta, pero si os fijáis, vamos a ir viendo cómo Eso es cardia. nos hemos ido... bueno, efectivamente, aquí estaríamos a nivel cardial, y pasamos ya a esófago. Si os fijáis, se ve como el túnel está torcido hacia la izquierda porque lo que hemos comentado antes, ¿no? Hemos tenido que empezar pues en una posición diferente a la que nos hubiese gustado. Vamos a hacer una miotomía no larga, pero bueno, pues más o menos la idea sería empezar aproximadamente, habíamos dicho empezar aproximadamente por aquí, que sí, más o menos, porque aquí ya nos salimos, efectivamente. Entonces, eso es, donde estas fibras de aquí, que vamos a aprovecharlas. Y entonces, bueno, saca ya la punta, por favor. Vamos a intentar hacer la selectiva inicialmente. El modo, él está trabajando con el pushcat slow y va a hacerlo así, ¿no? Que tú no cambias a nada de coagulación. No, yo no cambio nada, efectivamente. Ahí yo creo que nos hemos ido un poquito ni todo. Vamos a ir aquí, que parece que las fibras circulares están ahí. Se intenta normalmente empezar con selectiva y luego hacer el full thickness en cardias, pero bueno, hay otras veces que no se puede. Aquí se ven muy bien Ahí las se ven. fibras longitudinales ahí abajo. Sí. Vale. 10 minutos tenemos. Vale, y vamos a ir avanzando así. Una cosa que hay que tener cuidado es con no dar toques muy a la ligera, porque si te vas al lado contralateral, que es el techo mucoso, le puedes hacer un daño mucoso y luego al final pues el túnel que pase a tener un acceso o una comunicación con la luz esofágica. Aquí, si os fijáis, es lo que más nos va a costar hacer el giro que hace el endoscopio, o sea, el túnel. Entonces vamos a intentar ir poquito a poco. Perdona, Fran. Dime. ¿Estás pisando de forma pulsátil? O sea, ¿no estás haciendo una pisada continua? No hago pisada continua, me gusta ir simplemente prácticamente con el corte puro. Intentando, si os fijáis, aquí hay un vaso que vamos a intentar evitarlo, luego ya, por lo tanto, vamos a irnos un pelín más arriba. No veo. Luego intentaremos, pues, retocarla un pelín, ¿vale? Porque... Ahí hay, por ejemplo, hay telilla, ¿no? Sí. Si os fijáis aquí, pues nos va a costar un poco más. Prácticamente vamos a tener que trabajar rectificando... No guardes, ¿eh? Rectificándonos un poco la posición. O sea, hay muchas maneras de hacer la miotomía, hay muchas formas de también utilizar los settings. Yo, por ejemplo, a mí me enseñaron con que empiezas con el precise y luego terminas con el endocat. Hay otras personas que creo que Enrique Rodríguez Santiago y Pedro ahora también creo que han empezado a hacerlo de otra manera, cambiando el intervalo, en fin, que hay muchas maneras de hacerlo. Perdona, María. Como estamos pasándonos un poco de tiempo, vamos a dar paso a la siguiente sección de charla y en medio de ella pues intentaremos conectar con vosotros, ¿vale? Vale, muchas gracias. Ya lo tienes ahí, ¿eh? Sí. Es más, ahí. Bueno, vamos a dejar paso a Marco Antonio y a Pedro Delgado, que van a moderar la siguiente sesión. Gracias.